Te doy la bienvenida. Hoy es domingo de la tercera semana de Cuaresma. El evangelio que meditaremos en este domingo será en relación a la samaritana. Nuestras lecturas son tomadas del leccionario dominical A. Hemos venido caminando esta Cuaresma paso a paso. El primer domingo vimos a Jesús en el desierto, enfrentando la tentación y enseñándonos que el seguimiento comienza cuando decidimos obedecer a Dios. El segundo domingo subimos al monte de la Transfiguración, donde el Padre nos recordó: escúchenlo. Hoy, en este tercer domingo, el camino nos lleva a un pozo, al encuentro con una mujer sedienta, cansada, herida. Si el desierto fue la prueba y el monte fue la luz, hoy el pozo es el encuentro. Porque después de luchar y escuchar necesitamos encontrarnos con Él. Clave de seguimiento para esta semana. La progresión es bellísima. Desierto, debemos decidir subir al monte. Debemos estar dispuestos para escuchar. Y hoy el pozo nos propone encontrarse. Podemos titular esta serie como Cuaresma, del combate al encuentro. Le invito entonces a disponer el oído, la mente y el corazón para escuchar el evangelio propuesto para la liturgia de este día e iniciar nuestra reflexión en este domingo tercero del tiempo de Cuaresma. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 4, versículos del 5 hasta el 42. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes balde y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa agua. Así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla». Él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta: «No tengo marido». Jesús le dice: «Tienes razón, que no tienes marido. Has tenido ya 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dice: «Señor, veo que tú eres profeta.
Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran a uno que no conocen. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice: sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo. Jesús le dice: soy yo, el que habla contigo. En eso llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o de qué le hablas? La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre ellos: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No dicen ustedes que falta todavía 4 meses para la cosecha? Yo les digo esto: levanten los ojos y contemplen los campos que están ya dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo, tiene razón el proverbio: uno siembra y otro siega. Yo los envié a segar lo que no han trabajado. Otros trabajaron y ustedes entraron en el fruto de sus trabajos. En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado a la mujer: me ha dicho todo lo que he hecho. Así, cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Como es costumbre, vamos a ir a los textos bíblicos a partir de nuestra Biblia o cualquier otra ayuda que nos pueda mostrar los textos que corresponden a la liturgia de este día. Primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 17, versículos del 3 hasta el 7. Este texto no está puesto al azar, tiene una relación directa con el Evangelio de la Samaritana, en el Evangelio de Juan en su capítulo 4. Vamos por partes, con mirada histórica, crítica y teológica. En primer lugar, vemos que este texto del día de hoy tiene una relación con el domingo anterior. Sí y no. El domingo anterior nos hablaba el relato sobre la transfiguración,
mostraba la revelación de la gloria. Este domingo muestra la revelación en medio de la necesidad. Ambos hablan de encuentro transformador. En el monte alto vemos la gloria. En el desierto vemos algo particular, sed, una necesidad. En el pozo, necesidad interior. Cuaresma está mostrando progresivamente quién es Cristo. Cada uno de los evangelistas quiere mostrar esa identidad de Jesús. Vamos a ver cómo se relaciona el Evangelio con esta primera lectura directamente. En el libro que hemos leído, el Éxodo, el pueblo tiene una sed física. En el Evangelio de Juan, la mujer tiene sed existencial. En el libro del Éxodo, nos encontramos que Dios responde con agua. En el Evangelio de Juan, el agua ya no es material, es espíritu. ¿De qué tenía sed el pueblo? El texto dice: el pueblo tenía sed de agua. Pero teológicamente no es solo sed física. En el desierto, Israel experimenta desinstalación. Los han sacado de Egipto, están acomodados, allá comen, allá duermen, allá llevan cerca de 400 años, ya están estabilizados, y aquí vemos eso, desinstalación, incertidumbre, no saben para dónde van. Estaban estables y ahora van hacia un lugar que no conocen. Y vemos además una ruptura con el pasado. La sed es símbolo de falta de seguridad, falta de confianza, crisis de fe. En ocasiones nosotros nos encontramos en la misma circunstancia para tomar cualquier decisión. Somos desconfiados, no creemos, vemos tanta incoherencia de vida que tememos levantar la mano para decir que creemos. En cuarto lugar vemos la murmuración. El pueblo murmura contra Moisés. En la mentalidad bíblica, murmurar contra Moisés es murmurar contra Dios. De la misma manera como el pueblo murmuró en contra de los jueces y de su manera de tomar decisiones en contra de los más débiles, y pidieron un rey para que los gobernara, un rey para que les ayudara a solucionar los problemas, no estaban en realidad negándose a aceptar a los jueces. No querían aceptar lo que Dios estaba ordenando por medio de ellos. No es simplemente queja social, es cuestionamiento de la fidelidad divina. Por eso preguntan: ¿está el Señor en medio de nosotros o no? Esa es la verdadera sed, la presencia de Dios. No sienten su presencia, sienten que se encuentran ausentes de la realidad divina. Y por supuesto, en el punto 5 vemos que todo cambio incomoda. Aquí nosotros estamos viendo un tema bien interesante. El pueblo prefiere Egipto, sabiendo que está viviendo esclavizado, que está sometido, que no hay libertad, aunque era esclavitud. El ser humano teme la libertad cuando implica responsabilidad. El desierto es total pedagogía. Dios lo saca físicamente de Egipto, pero ahora debe sacar Egipto del corazón. Eso conecta con la samaritana. Jesús la mueve de su esquema religioso fijo, lo que ellos acostumbraban a vivir y a celebrar. En sexto lugar, vemos un liderazgo auténtico. No es liderazgo autoritario, es liderazgo que da la cara, intercede, se expone. Estoy hablando de Moisés. Moisés ora antes de actuar.
Eso es mediación sacerdotal. Es un líder. Él pasa al frente del pueblo. ¿Quién lo eligió? Dios le encomendó esa tarea. Él tenía un bastón, y ese bastón no es mágico, es signo de autoridad recibida, como el bastón de los obispos significa autoridad. Con ese bastón golpeó el Nilo, abrió el mar. Ahora golpea la roca. Es símbolo del poder de Dios actuando a través del mediador. En lectura cristiana posterior, podremos decir lo que encontramos nosotros en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 4. La roca golpeada fue interpretada como figura de Cristo. San Pablo lo dirá en ese texto bíblico. La roca era Cristo. Ahora bien, la roca está en el monte Horeb. Horeb es otro nombre para el Sinaí. No es solo un lugar geográfico, es lugar de revelación. Allí se dará la ley, se manifestará Dios en la zarza. Ahora brota agua. Dios se revela donde parece no haber vida. Horeb entonces significa desierto, soledad o terreno seco. Y cuando Moisés golpea la roca, en sentido literal es un gesto para provocar el milagro. En sentido teológico, Dios hace brotar vida de lo árido. Donde no hay esperanza surge agua. En lectura cristológica, Cristo está herido en la cruz. De su costado brotan agua y sangre. Lo encontramos en el Evangelio de Juan en el capítulo 19. Aquí hay conexión profunda con el Evangelio. El relato también nos cuenta que Moisés puso un nombre a este lugar, Masá, que va a traducir prueba, y Meribá, querella o contienda. En la región de Refidim ocurrió este acontecimiento, en el desierto del Sinaí. Es una zona árida al sur de la península del Sinaí. Geográficamente es un lugar impreciso, teológicamente clarísima. Es el lugar donde el pueblo puso a prueba a Dios. Y nos encontramos con una relación profunda con el Evangelio de San Juan en el capítulo 4. En el libro del Éxodo el pueblo duda de la presencia de Dios. Dios responde con agua de la roca. En el Evangelio de Juan la mujer duda de la identidad de Jesús. Jesús responde ofreciendo agua viva. En el libro del Éxodo el pueblo pregunta: ¿está el Señor en medio de nosotros? En Juan, el Señor está sentado en el pozo. Es impresionante la pedagogía litúrgica que vemos en el relato, en los textos bíblicos del día de hoy. En el desierto encontramos entonces sed física que revela sed de Dios. En Samaria, sed existencial que revela sed de sentido. En este tiempo de Cuaresma, nuestra sed revela nuestra necesidad de conversión. Es necesario, es urgente calmar la sed, volver a la restauración, volver a la reconciliación, poner nuestra mirada hacia Dios. La propuesta del Salmo. El Salmo 94 es el puente perfecto entre el primer texto bíblico, Éxodo 17, y nuestra segunda lectura para luego desembocar al Evangelio de San Juan. En el texto hebreo no aparece un autor explícito de este salmo. La tradición judía lo considera anónimo. La tradición cristiana antigua lo asoció al ámbito davídico por su tono litúrgico.
no es un salmo individual, es un salmo invitatorio usado para abrir el culto. De hecho, en la liturgia de las horas es el salmo que inicia cada día. Tiene dos grandes partes. La primera va del versículo 1 al 7c y la segunda va del versículo 7d al 11. La primera parte es una invitación jubilosa al culto y la segunda es una advertencia histórica. Allí va a nombrar a Meribá y Masá y es impresionante, comienza con alegría y termina con una advertencia. Miremos esos versículos. Nuestra primera parte del Salmo, versículos del 1 al 2 y versículos del 6 al 7. Aquí domina el lenguaje litúrgico. Vengan, aclamemos al Señor. Este es un llamado comunitario. La roca que nos salva. En hebreo, Dios es llamado roca. No es metáfora decorativa. En el desierto, la roca significaba estabilidad, refugio, agua, protección. Y aquí conecta directamente con el libro del Éxodo en su capítulo 17. La roca golpeada que dio agua ahora es proclamada como roca que salva. Y el Salmo dice, postrémonos. Este verbo hebreo implica inclinación total. Es gesto de soberanía divina. Adorar implica reconocer dependencia, reconocer pertenencia. Por eso dice, nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Aquí aparece la imagen pastoral. Dios no solo da agua, él también guía. Y en tercer lugar vamos a ver la tercera parte que va del versículo 7d al 9. Aquí se cambia el tono, ya no es invitación, es advertencia. Ojalá escuchen hoy su voz. La palabra es clave, hoy. En hebreo, Hayón. No ayer, no mañana, hoy. El Salmo hace presente el pasado. Y en cuarto lugar, dos nombres que vienen directamente del libro del Éxodo en el versículo 7. Dos ciudades, Masá y Meribá. Masá va a traducir prueba. El pueblo puso a prueba a Dios. Y Meribá, que es una especie de querella, es una rebelión. El pueblo discutió, reclamó. ¿Dónde ocurrió esto? En la región de Refidín. Es una zona árida del desierto del Sinaí. No es un punto turístico exacto. Es lugar simbólico del fracaso espiritual. El Salmo no menciona solo un evento histórico, convierte el lugar en actitud interior. Meribá no es solo un punto en el mapa, es un estado del corazón. En quinto lugar encontramos que el Salmo dice, no endurezcan el corazón. Endurecer el corazón es hacer el corazón pesado, cerrado, rígido. Es la misma raíz que usa para el corazón del faraón. Es fuerte esto. El pueblo liberado puede comportarse como el faraón. Y si nosotros recordamos el Evangelio de San Juan que hemos proclamado, en el capítulo 4, vemos que está en el desierto. El pueblo duda de la presencia de Dios. Ahora veamos esa relación de este Salmo con el Evangelio de San Juan en el capítulo 4. Y recordemos, en el primer texto bíblico vemos el desierto. Hay sed en el desierto, el pueblo duda de la presencia de Dios. Y en ese salmo que hemos venido proclamando se nos advierte no repetir esa actitud. Lo vamos a ver en el Evangelio, la samaritana escucha, no endurece el corazón, cambia.
Vemos ahí que ese contraste es bien poderoso. Lo que el pueblo cristiano debe repetir constantemente es ese estribillo litúrgico y es clave. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Eso es programa cuaresmal. No se trata solo de cantar, se trata de responder. Escuchar en la Biblia no es oír, es obedecer. Veamos ahora esa unidad que existe entre las tres lecturas. En el Éxodo hay una sed física y prueba. En el Salmo una advertencia contra la dureza. Y vamos a ver en el Evangelio de Juan el encuentro que transforma. Y vamos a ver agua viva. La liturgia nos dice: no repitas lo que ocurrió en Meribá. Sé como la samaritana. Nuestra segunda lectura. La segunda lectura propuesta para la liturgia de este día es una carta de San Pablo a la comunidad de Roma, en su capítulo 5, versículos del 1 al 2 y del 5 hasta el 8. La carta a los romanos fue escrita hacia los años 57-58 después de Cristo. El lugar de redacción posiblemente Corinto durante el tercer viaje misionero de Pablo. Es la carta más teológica de Pablo. No responde a un problema puntual, es una exposición orgánica del evangelio que él predica. El tema central fue la justificación por la fe y la nueva vida en Cristo. Hagamos memoria de los textos que hemos leído en nuestra segunda lectura de los domingos anteriores. El primer domingo de Cuaresma veíamos nosotros la carta a los romanos en el capítulo 5, versículos del 12 al 19. Allí Pablo presenta el paralelo entre Adán y Cristo. Adán, consecuencia pecado, y la consecuencia muerte. Adán es signo de muerte. Y viene la contraposición que es Cristo, que de Cristo viene la gracia, y la gracia es signo de vida. Es la teología del nuevo Adán. Cristo es el nuevo Adán. El segundo domingo de Cuaresma no seguimos la carta a los romanos, vimos la segunda carta a Timoteo, pero el tema fue la gracia que nos salva y nos llama. Y este domingo, tercero, volvemos a la carta a los romanos en su capítulo 5, pero retrocedemos un poco en el capítulo. El domingo primero mostraba el problema universal del pecado. Hoy vemos el fruto de la justificación. ¿De qué nos están hablando acá? Entonces el contexto inmediato de Romanos capítulo 5 sería lo que nos trae la carta en sus capítulos del 1 al 4. Pablo demuestra que todos necesitan salvación. Ni judíos ni paganos se salvan por obras de la ley. Ya en el capítulo 5 comienza la sección sobre los frutos de la justificación. Observemos el versículo 1 de esta segunda lectura. Justificados pues por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La clave aquí, el centro, es la palabra justificados. No significa disculpados, significa declarados justos, reconciliados. La paz no es tranquilidad emocional, es reconciliación objetiva. El conflicto con Dios ha terminado. Esto conecta con el Evangelio. La samaritana pasa del conflicto a la paz. ¿Qué dice el versículo 2?
Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos. Acceso en griego implica entrada a la presencia real. Es un lenguaje casi litúrgico como entrar al templo, pero ahora el acceso es por Cristo, no por la ley, no por etnia ni por méritos, sino por Cristo Jesús y por su bautismo. Pasamos luego al versículo 5. La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí hay riqueza enorme. La esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado. Derramado evoca abundancia, como agua que fluye. Ese don de Dios que ha sido derramado, el amor de Dios que ha sido derramado no es más que el Espíritu Santo. Agua que fluye. Notamos la conexión con el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Agua viva, amor derramado. La esperanza no engaña porque no se basa en nosotros, se basa en el amor previo de Dios. Nos ama desde antes. Veamos el versículo 6. Cuando todavía éramos débiles, Cristo murió por los impíos. No murió cuando éramos buenos, murió cuando éramos débiles. Aquí Pablo desmonta la lógica religiosa de mérito. Y veamos los versículos del 7 al 8. Dios demuestra su amor en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí está el centro. El amor no es reacción, es iniciativa, no es premio, es gracia. ¿Cómo podemos conectar este texto bíblico con nuestra primera lectura, el Salmo y el Evangelio que estamos por reflexionar? Nuestra primera lectura del Éxodo, Dios da agua cuando el pueblo murmura. En la carta a los Romanos, Dios da amor cuando somos pecadores. Y en el Evangelio de San Juan, Jesús ofrece agua viva a una mujer marginada. En las tres lecturas, la iniciativa es divina. Y veamos entonces la unidad teológica de este domingo. Sed, gracia, amor derramado. En el libro del Éxodo, agua brota de la roca. En el Evangelio de San Juan, agua brota para la vida eterna. En Romanos, el amor es derramado en el corazón. Es el mismo movimiento. Dios responde a la necesidad humana con sobreabundancia. La propuesta del Evangelio. Venimos leyendo a Mateo en este ciclo A, en este año del ciclo A en Cuaresma se interrumpe estratégicamente. En los domingos 1 y 2 vimos dos relatos del Evangelio de San Mateo. En el domingo primero, San Mateo 4, las tentaciones, y en el segundo domingo, Mateo 17, la transfiguración. En este tercer domingo, la Iglesia introduce a Juan porque los capítulos 3, 4 y 9 del evangelista Juan son catequesis bautismales antiguas. La samaritana, por ejemplo, representa el alma que tiene sed. Es un texto de iniciación cristiana. No es ruptura, es profundización a los temas, especialmente de Cuaresma. En segundo lugar, miremos la ciudad de Samaria, una región situada entre Galilea y Judea, Galilea al norte, Judea al sur.
Históricamente, en el año 722 a.C., el imperio asirio conquista el reino del norte y deportan a muchos israelitas. Introducen pueblos extranjeros, se produce mezcla racial y religiosa. ¿Cuál fue el resultado? Los judíos del sur consideran a los samaritanos impuros racialmente, idólatras religiosamente, y por eso nace una enemistad de más de 700 años. Este acontecimiento ocurre en la ciudad de Sicar, probablemente un lugar muy cercano a la antigua Siquem, una zona asociada a Jacob, que es un territorio heredado por José, lugar cargado de memoria patriarcal. Y allí está el pozo de Jacob. No aparece explícitamente en el Antiguo Testamento como pozo de Jacob, pero la tradición lo vincula con el libro del Génesis en el capítulo 33 y también versículo 48. En el Antiguo Testamento, los pozos son lugares de encuentro matrimonial. Si hacemos memoria de Isaac para encontrarse con Rebeca, de Jacob para encontrarse con su esposa Raquel, y Moisés para encontrarse con su esposa. Revelación providencial, inicio de alianzas, y Juan usa un simbolismo también matrimonial bien fuerte, quizás siguiendo esa misma dinámica. ¿Tiene relación el pozo de Juan en su capítulo 4 con el pozo de José? El pozo de José en el libro de Génesis, en el capítulo 37, versículos del 23 al 24, se narra que los hermanos de José lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo vacío. Este pozo es lugar de traición, lugar de abandono, de muerte simbólica. Es la antesala de su elevación en Egipto. José baja al pozo, luego es exaltado y salva a sus hermanos. El pozo de Juan en su capítulo 4. En el Evangelio, Jesús se sienta junto al pozo de Jacob. Aquí el pozo es el lugar del encuentro, el lugar de revelación, lugar de alianza, lugar de nueva vida. Todo esto encontramos en relación con la samaritana. Históricamente, no hay indicación explícita de que Juan esté pensando en Génesis en el capítulo 37. Exegéticamente, Juan suele usar símbolos del Antiguo Testamento, pero aquí el trasfondo principal es los pozos como lugares de encuentro matrimonial. Rebeca, Raquel y Séfora, esposa de Moisés, más que el pozo de traición de José. Pero podemos hacer una lectura tipológica. Por ejemplo, la podemos hacer en clave espiritual, no histórica. Y observamos el siguiente paralelismo entre José y la samaritana. ¿Cuál José? No es el esposo de María, es José, el hijo de los menores de Jacob, el número 11. José es arrojado a un pozo. La samaritana va a un pozo. José es víctima del odio fraterno. Sus hermanos sienten envidia por él. No lo soportan, no lo toleran. En la samaritana hay allí victimización del odio religioso. José, del pozo surge la salvación. En el relato de la samaritana del pozo surge salvación. En el relato de José en el Antiguo Testamento, José es vendido por sus hermanos. Y en el relato de la samaritana, Jesús será entregado por los suyos. ¿Vendido? Podríamos decir.
El pozo en ambos casos es un lugar de humillación que termina en misión. El pozo en la Biblia puede simbolizar profundidad, oscuridad, soledad, pero también fuente de vida. José bajó al pozo por odio. La samaritana bajó al pozo por necesidad. Jesús se sentó junto al pozo por amor. Conviene decir algo como no es el mismo pozo de Jacob de la Biblia. Muchas veces convierte el pozo en lugar de prueba que termina en misión. Esto muestra profundidad sin que forcemos nosotros el texto. Pero sigamos mirando el pozo. El pozo en la Biblia es signo de profundidad y alianza. En el mundo antiguo, el pozo no era un simple hueco con agua, era fuente de vida en el desierto. Era un punto estratégico de supervivencia, un lugar social de encuentro, un espacio vulnerable. Quien controla el pozo, controla la vida. En hebreo el término frecuente es be'er, que significa pozo o fuente. Pozo como lugar del encuentro matrimonial. Aquí está el trasfondo más fuerte para Juan en su capítulo 4. Si nosotros hacemos memoria y vamos al libro del Génesis, al capítulo 24, nos encontramos con el pozo relacionado allí con Rebeca e Isaac. El siervo de Abraham encuentra esposa para Isaac junto a un pozo. Ahora pensemos en Raquel, la que fue esposa de Jacob. En el libro de Génesis, en el capítulo 29, Jacob reconoce a Raquel junto a un pozo. Hasta ahora la conoce, pero en ese mismo momento se enamora de ella. Y ahora miremos a Séfora, que está en el libro del Éxodo, en el capítulo 2. Moisés encuentra esposa defendiendo un pozo. El patrón bíblico aquí es un hombre extranjero, va de viaje, se encuentra con una mujer por cuestiones de agua. Y aquí comienza la alianza. Cuando Juan presenta a Jesús en un pozo, hablando con una mujer extranjera, el lector judío entiende inmediatamente. Esto tiene sabor nupcial. Huele a matrimonio. Jesús aparece como el esposo mesiánico. Interesante para dónde vamos. El pozo también pasa a ser un lugar de humillación y descenso. Hagamos memoria a Génesis 37 y vemos allí a José. José es arrojado al pozo y aquí el pozo representa abismo, traición, muerte simbólica, pero el pozo nace, de ese pozo nace la misión salvadora. Teológicamente el descenso precede la exaltación. Esto anticipa el misterio pascual. Luego vemos el pozo como símbolo del corazón humano. Un pozo es profundo, oscuro, no visible en su totalidad. Así es el corazón humano. La samaritana baja a un pozo exterior, pero Jesús quiere abrir el pozo interior. Juan juega con doble nivel, agua física para transformarla en agua viva. Ahora miremos el pozo como un lugar de conflicto. En el Antiguo Testamento, los pozos han generado disputas. En Génesis capítulo 26, Isaac tiene conflictos por pozos con los filisteos. El pozo puede ser lugar de vida o lugar de lucha para la vida. En el Evangelio de Juan, en su capítulo 4, el conflicto ya no es por agua, sino por culto y verdad. Ahora bien, ¿será que podemos encontrar una analogía entre pozo y sabiduría? En la tradición judía, la Torá es comparada con agua viva. Los rabinos hablaban de beber de la fuente de la ley. Jesús supera esto. No ofrece doctrina,
ofrece espíritu. Y en el Evangelio de San Juan, Jesús no está dentro del pozo, está sentado junto a él. Él no baja a buscar agua, él es la fuente. En Juan capítulo 7, versículos del 37 al 38 vamos a leer: de su seno brotarán ríos de agua viva. Jesús reemplaza el pozo patriarcal y ese agua ya no está en la tierra, está en la persona. Y hagamos memoria de lo que esta mujer samaritana lleva en hombros, el cántaro, que tiene una simbología existencial. La mujer deja el cántaro. Eso es enorme simbólicamente. El cántaro representa esfuerzo repetitivo, sed, nunca satisfecha, rutina de supervivencia. Cuando encuentra la fuente, ya no necesita cargar recipientes. Muchos viven cargando cántaros espirituales constantemente para sentir que existen, que sirven, que son necesarios. Pero vamos a ver aquí que en el Evangelio de San Juan encontramos una estructura dentro de su Evangelio con ecos del libro del Génesis. En Génesis Dios crea el mundo, en Juan Jesús inaugura una nueva creación. El pozo de Juan puede verse como lugar donde empieza a brotar la humanidad reconciliada. El pozo entonces en la Biblia es un lugar de encuentro, de caída, de conflicto, de alianza. Hoy Jesús se sienta junto al pozo de nuestra historia. No viene a discutir primero, viene a pedir agua. Y cuando nos pide algo, en realidad nos está ofreciendo algo mayor. Por eso sepámoslo escuchar. Trae algo nuevo para nosotros. El pozo es profundidad humana, sed espiritual, lugar de alianza, anticipo de la Pascua. José salió del pozo para salvar. La samaritana salió del pozo para evangelizar. Jesús transforma el pozo en fuente. Hagamos memoria del versículo 6. Jesús cansado del camino. Esto es escandaloso teológicamente. El Logos eterno aparece cansado, sediento, incluso vulnerable. Es una cristología encarnada. Nos está mostrando a Jesús, la naturaleza de Jesús, hombre. La hora exacta, mediodía. En Juan nada es casual. Mediodía es la máxima luz, pero también es el calor extremo. Es la hora en que nadie va al pozo. La mujer va sola, probablemente marginada socialmente. Juan entonces subraya que Jesús se sienta, la mujer llega y ahí viene ese encuentro que no es casual. Posiblemente estaba en la mente o en el corazón de Dios. Y si vemos a esta mujer samaritana, en ella vamos a encontrar una triple discriminación, de pronto hasta más. Primero, es una mujer. No era común que un rabino hablara en público con una mujer desconocida. Un rabino, un judío, no establece relaciones con mujeres, con cualquier mujer. No es habitual. 1, mujer. 2, samaritana. Es una enemiga religiosa. 3, la situación moral compleja. ¿Era normal que mujeres sacaran agua? Sí. Era tarea doméstica femenina sacar agua, aunque habían hombres que podían hacerlo en contextos de pastores. ¿Qué vemos acá entonces? Tratemos de buscar cuál sería el origen del odio que existía entre los judíos y los samaritanos. Después del exilio asirio, los samaritanos aceptaron solo el Pentateuco. Construyeron templo en el monte Garizim
rechazaron Jerusalén. Para los judíos eran herejes, también impuros. Para los samaritanos, los judíos eran excluyentes. Entonces aquí se genera un odio heredado por tradición y Jesús quiere romper esa tradición. ¿Cómo empieza Jesús para acabar con esa tradición? Dame de beber, le dice. Jesús inicia la relación. No acusa, no corrige, no condena. Se muestra necesitado. Dios nos evangeliza desde su humildad. Y hablemos ahora de los 5 maridos. Muchos han creído y les han predicado que la mujer era una adúltera, era una prostituta, por aquello de que había tenido 5 maridos. Vamos despacio. No necesariamente aquí se ve reflejada prostitución. Si nosotros vamos al segundo libro de los Reyes en el capítulo 17, allí se menciona 5 pueblos extranjeros que trajeron 5 divinidades. Si nosotros hacemos una interpretación simbólica, nos encontramos que los 5 maridos son 5 dioses. El sexto es una situación imperfecta. Quizá está experimentando un sexto Dios, pero el séptimo es la plenitud. Es lo que le falta a ella, Cristo. El séptimo en la Biblia es totalidad, perfección, el número 7. Jesús se revela como el verdadero esposo. No es moralismo, es teología de alianza. Ahora bien, ¿cómo sabemos que aquí nos está diciendo que la mujer es adúltera y que están hablando de los maridos que ha tenido y el que ahora tiene? Se sabe por lo que viene, la conversación. Empiezan a hablar del monte donde se debe adorar a Dios. ¿Será en Garizim o será en Jerusalén? Los samaritanos adoraban en el monte Garizim. Los judíos adoraban en Jerusalén. Los samaritanos deciden adorar a Dios en este monte porque ya empiezan a haber rivalidades y problemas y dificultades al ir a Jerusalén. Entonces ellos deciden apartar su lugar de culto. Jesús entonces declara: ni en este monte, ni en Garizim, ni en Jerusalén. Es decir, aquí hay una revolución teológica. Dios no se limita al espacio. El culto verdadero es en espíritu, en verdad. Juan entonces presenta una superación del templo. La frase es: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, vamos a explicarlo. ¿Qué será en espíritu? Bueno, aquí encontramos la palabra griega en neuma. Eso puede significar Espíritu Santo, espíritu humano, aliento, principio interior. En Juan casi siempre tiene densidad teológica. No es siempre emoción, no es algo interior en sentido psicológico. En clave hebrea detrás está ruah, viento, aliento, espíritu. Entonces, adorar en espíritu significa no limitado a un lugar físico, ni Garizim ni Jerusalén, no reducido al rito externo, hecho desde la acción del Espíritu de Dios en el interior. No es abolición del culto, es transformación del principio que lo anima. Y adorar en verdad, en griego sería aletheia. En Juan no es solo sinceridad. En mentalidad hebrea detrás está emet,
mientras que aletheia es en verdad en griego, en hebreo es emet, que va a traducir como una verdad firme, fidelidad, realidad sólida. Y en Juan la verdad no es un concepto abstracto. En el mismo evangelio Jesús dice: yo soy la verdad, en el evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6. Es decir, adorar en verdad es adorar en la realidad revelada por Cristo, no en sombras. Lo que no significa entonces: yo rezo en mi casa, no necesito iglesia. Tampoco lo importante es sentir bonito. No. Tampoco es cualquier forma da lo mismo. Jesús no elimina el culto, lo lleva a su plenitud. Y miremos este contexto inmediato. La samaritana pregunta: ¿dónde se debe adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Ella piensa en geografía. Jesús responde cambiando la categoría. No es cuestión de dónde, sino de cómo y en quién. ¿Cómo adoro? ¿Cómo debo adorar? ¿Y en quién debo poner mi confianza para adorarle? Y vamos a tener aquí una síntesis bien interesante. Tenemos un antiguo esquema, un lugar santo, allí se celebra un rito y nace una pertenencia étnica. En el nuevo esquema que nos presenta Juan es adorar en espíritu. Tenemos una verdad que es Cristo y lo hacemos, o de allí nace una filiación, una comunidad. El culto verdadero es animado por el Espíritu, fundado en la revelación plena del Hijo, dirigido al Padre, y es profundamente trinitario. Garizim representa separación, Jerusalén representa tradición. Jesús no niega la historia, pero anuncia una hora nueva. El templo ya no será un monte, sino el corazón habitado por el Espíritu. Volvamos a traer el cántaro acá. La mujer deja el cántaro cuando descubre esta riqueza, y allí encontramos varios símbolos posibles. Deja su antigua necesidad, deja su pasado, deja su búsqueda incompleta, porque el cántaro representa una sed material, vida antigua, rutina diaria, y cuando encuentre el agua viva, lo abandona, ya no lo necesita. ¿Qué pasó con los discípulos? Según lo que nos contaba el versículo 8, los discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Es decir, Jesús se queda solo. Los discípulos no están en ese momento del diálogo. No presencian la revelación a la samaritana. Esto ya es teológicamente significativo. ¿Qué representa dentro del relato? En Juan, los discípulos muchas veces representan al creyente que aún no comprende del todo. Mientras Jesús habla de agua viva, don de Dios, culto en espíritu y en verdad, ellos están ocupados en comprar comida, resolver lo práctico. No es crítica moral, es contraste pedagógico. Y encontramos aquí un malentendido joánico. No entienden el nivel profundo. Cuando regresan le dicen: Rabí, come. Y Jesús responde: yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Aquí aparece el típico recurso de Juan. Ellos entienden plano material, Jesús habla en plano espiritual. ¿Cómo? Agua material, mientras que Jesús está hablando de agua viva. Ellos están buscando un pan material, mientras que Jesús es el pan de vida que nos narra el Evangelio de Juan en el capítulo 6.
Se está hablando de una necesidad de un templo físico para adorar. Pero en el Evangelio de Juan capítulo 2, Jesús está hablando del templo de su cuerpo. Jesús responde entonces, ellos piensan en comida, Jesús habla de misión. En Juan esto es típico. Los discípulos están en nivel material, Jesús en un nivel de revelación. Se está revelando, se está mostrando, se está dejando ver. La función literaria de los discípulos cumplen 3 funciones. 1. Crean contraste. 2. Permiten la revelación misionera. Y 3. Preparan la enseñanza sobre la cosecha. Miremos entonces, crean contraste. La samaritana avanza en comprensión, comprenden el diálogo que tuvo con Jesús. Los discípulos se quedan en lo básico. Ellos llevan bastante tiempo con Jesús, pero no avanzan tanto como la samaritana avanzó. Aquí vemos algo curioso, la extranjera progresa más rápido que los cercanos. ¿Será que por estar tanto tiempo cerca no vemos lo evidente? ¿No vemos lo más importante? ¿No vemos los puntos claves críticos? Sino nos vamos como acostumbrando. Miremos ahora que los discípulos permiten la revelación misionera. Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Y luego se habla de levanten los ojos y vean los campos. Mientras la mujer va al pueblo a anunciar, ellos piensan en comida. Come, maestro, le dicen. Jesús piensa en misión. Sus respuestas van en consonancia con esa labor, la misión. El tema clave en Juan es Jesús vive para cumplir la misión del Padre. Y vemos la contraposición, alimento es igual que la voluntad divina. Mientras los discípulos piensan en pan, Jesús piensa más allá, en salvación. Y en tercer lugar, preparan la enseñanza para la cosecha. Sin su intervención, no habría discurso sobre sembrador, segador y cosecha. Y eso conecta con la conversión de los samaritanos. Son puente hacia la misión, los discípulos de Jesús. Aquí está lo más importante. Gracias a su intervención, Jesús pronuncia el discurso sobre la cosecha. Levanten los ojos y miren los campos que ya están blancos para la siega. ¿Quiénes son esos campos? Los samaritanos que vienen hacia él. Es hermoso. Mientras los discípulos traen pan, la mujer trae un pueblo. La cosecha. Se recoge la cosecha. Y algo muy fino para ese comentario. La samaritana deja el cántaro. Los discípulos traen comida. Ella deja lo material. Ellos traen lo material. Jesús eleva todo al plano de la misión. En este relato hay 3 niveles entonces. La mujer busca agua, los discípulos buscan comida, Jesús busca salvación. Esto es potentísimo para el domingo tercero de Cuaresma. ¿Qué vemos entonces con esta mujer samaritana? ¿Se convirtió en discípula o en esposa? En clave de Juan existe un encuentro junto al pozo. Allí se da una revelación y existe una nueva alianza. Más que discípula, aparece una figura de la nueva esposa reconciliada, pero también se convierte en misionera. Va a anunciar algo muy parecido a María, la madre de Jesús, que ella, aparte de ser madre, también es evangelizadora, comunica a su hijo, a otros. El Evangelio nos dice que Jesús se quedó allí 2 días. En Juan
El tiempo tiene simbolismo, 2 días, y al tercero, ¿recuerdan qué ocurrió? Juan constantemente evoca el libro del Génesis y la nueva creación. ¿Será esto un anticipo pascual? Es posible que aquí encontremos una lectura tipológica, pero aquí el énfasis es: los samaritanos creen antes de ser signos. Esta mujer, marginada, herida, religiosamente confusa, se convierte en teóloga porque discute del culto. Es también profeta porque reconoce al Mesías. Y por último se convierte en misionera. Jesús se sienta en el pozo de nuestros odios heredados y nos pregunta: ¿quieres seguir odiando por tradición? El encuentro sana memoria histórica. Los discípulos representan en esta escena al creyente que aún no comprende del todo, la iglesia que está en un proceso de aprendizaje, y cada discípulo debe ampliar su mirada. La samaritana avanza rápidamente en fe, los discípulos van más lento. Ella ya empezó su predicación, ellos hasta ahora lo acompañan, siguen aprendiendo, cumplen con ciertas responsabilidades, pero todavía no han tomado la decisión. Eso rompe nuestros esquemas, lo que ocurre con el evangelio de hoy. Un detalle precioso es que la mujer deja el cántaro, los discípulos traen alimento. Ella deja lo que vino a buscar, ellos traen lo que creen necesario. Pero Jesús muestra que el verdadero alimento es la salvación, salvar. Ahora, oído. En este relato los discípulos aparecen como nosotros, preocupados por lo inmediato, mientras Jesús está pensando en la salvación de un pueblo entero. Yo quiero formularte una pregunta y espero que encontremos nosotros la posibilidad de que tú la respondas. ¿Con quién te identificas más en este evangelio? ¿Con la samaritana que busca? ¿Con los discípulos que aún no entienden? ¿Con los samaritanos que creen? Con ninguno. Estoy en otro momento. Espero tu respuesta. Un mensaje para ti, joven. Joven, hoy la palabra de Dios tiene una sola palabra para ti: sed. En el libro del Éxodo, en su capítulo 17, el pueblo camina por el desierto y tiene sed física, sí, pero más profunda todavía: sed de seguridad, sed de respuestas, sed de saber si Dios realmente está con ellos. Y preguntan: ¿está el Señor en medio de nosotros o no? Tal vez tú también lo has preguntado alguna vez. Cuando la vida se pone difícil, cuando el futuro no es claro, cuando te sientes solo. La sed no es solo del cuerpo, es del corazón. Dios responde haciendo brotar agua de la roca. Donde parecía no haber nada, brota vida. Pero el Salmos 95 nos advierte: ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribá, como en Masá. Meribá significa discusión, Masá significa prueba. Es el lugar donde el pueblo dudó de Dios. Joven, el problema no fue la sed, el problema fue endurecer el corazón. Después viene el evangelio de Juan en su capítulo 4, donde vemos a una mujer que va al pozo al mediodía. También tiene sed, no solo de agua, de sed, tiene sed de amor, de sentido, de algo que lleve su vacío, de algo que llene su vacío. Y Jesús le dice: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Jesús no elimina el pozo, no elimina tu historia, pero te ofrece algo más profundo. ¿Cuáles son tus seguridades?
¿tú en qué pones la confianza? Porque es que con Jesús, Él nos propone algo mejor que debemos abandonar. Por ejemplo, Él te ofrece algo más profundo, agua viva. Él propone un amor que no depende de nuestro pasado, una dignidad que no depende de lo que otros digan de ti, una esperanza que no defrauda. Y eso lo confirma San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5. Pablo dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo. No dice cuando seas perfecto, no dice cuando lo merezcas, dice: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Joven, escucha esto. Muy bien. Dios no espera a que seas mejor para amarte. Te ama para que puedas cambiar. En el desierto brotó agua de la roca. En Samaria brota agua viva del corazón de Cristo. En tu vida quiere brotar el amor del Espíritu. Pero hay una condición: no endurezcan el corazón. No te cierres, no te quedes en la queja, no te quedes viviendo el pasado. Hoy es el día, hoy puedes escuchar su voz. Tal vez tienes sed de aceptación, sed de identidad, sed de propósito. Cristo no te da una botella de agua, te da una fuente interior. Y cuando tú dejas que esa agua se transforme, como la samaritana, te conviertes en testigo, dejas el cántaro y corres a anunciar. Joven, no tengas miedo de encontrarte con Jesús en tu propio desierto, porque donde tú ves una roca seca, Dios ve una fuente a punto de brotar. Hoy es el día. No endurezcas el corazón. Queridos hermanos, especialmente tú joven que me escuchas, hoy la palabra nos ha llevado por el desierto, por el Salmo, por el pozo de Samaria y por el corazón mismo de San Pablo. Hemos descubierto algo hermoso: Dios no tiene miedo de nuestra sed. Lo que le duele es nuestro corazón endurecido. En el desierto brotó agua de la roca. En Samaria brotó fe en el corazón de una mujer. Y hoy puede brotar vida nueva en ti. No importa cuántas veces tengas que dudar. No importa cuántas dudas aparezcan en tu vida. No importa cuántas veces hayas murmurado, como en Meribá. No importa cuántos pozos hayas visitado buscando sentido. Cristo sigue sentado junto al pozo de tu historia, esperando que le permitas hablarte. Y recuerda siempre la frase del Salmo: ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan su corazón. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que me ayudes a que llegue a más personas. Dale me gusta al video, compártelo con quien necesite esta palabra y suscríbete al canal y activa la campanita para que cada domingo sigamos caminando juntos por la palabra. Porque cuando compartes la palabra, te conviertes también en sembrador. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Que el Señor te conceda beber del agua viva y que nunca más tengas sed. Feliz domingo, feliz comienzo de semana, bendiciones abundantes.